Ujú. 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 Buenos días, Diana, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar un minutito y a ver si alguien más se conecta y si no, ya comenzamos. Sí, gracias. Oye, ya les mandé calificaciones de Diana, ya, ¿verdad? Ya, profe. Ya, Es ya, que ya. luego Se le oye, olvidó. hay semanas donde son tantas cosas que digo, ya se las mandé. De hecho, todavía no las mandamos a la, a la coordinación porque nos pidieron que esperáramos un poquito, pero en cuanto nos den luz verde ya las mandamos para que pues obviamente la registre, ¿no? Ok. Entonces, si hay por ahí alguna duda, hay algunos alumnos dicen que no lo han terminado. Yo ahí hasta hoy en la noche seguramente checaré si ya están todos y a partir de ahí, bueno, pues ya se mandan, ¿no? Ya les confirmo que ya se mandaron. Pues ya nomás para ir por la última sección, que es esta, ya está, Noemí, mira, vamos a comenzar. Entonces, eso es lo que va a pasar y pues ya nada más es esperar al siguiente parcial, ver cuándo nos toca y listo, terminar este bloque, esta materia que es bastante larguita. Buenos días, Noemí, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, ¿y usted? Bien también, Noemí, gracias. Bueno, pues vamos a... Con estos cambios de locura, ¿no? De clima que están sensacionales. No hay combinación más hermosa que un calor de más de 30 grados y unos moscos chilladores, ¿no? Para que la vida sea bella. En fin, bueno, pues esperamos a que se cargue la presentación y ahorita comenzamos. ¿Sale? Bueno, pues el día de hoy, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver la parte de la implementación estratégica, ya en nuestro último bloque. Este, por ahí en plataforma está primero este video y luego el que debería de ser, entonces están cambiados por si en algún momento lo checan y ahí les pido una disculpa. Estamos en el tema número 5 en su parte número 4 y final, ya la siguiente semana abordamos el último tema que ya es simplemente de evaluación total de lo que la planeación estratégica nos tendría que aportar. Y como primer tema vamos a ver el desarrollo de planes para la implementación estratégica. Cuando hablamos de planes, pues ya estamos seguros de lo que vamos a hacer, seguros de lo que vamos a presentar y seguros de que el camino que hemos decidido o el plan que hemos trazado es el correcto. Yo les decía la clase pasada, hay un dicho viejito, ¿no? Dice que hay que morirse con la suya, ¿no? Y este es el claro ejemplo, ¿no? Si ya decidiste un plan, pues hay que morirse con el plano en términos filosóficos, obviamente en términos de vida, pues hay momentos en que uno tiene que decir, no, no, hasta aquí, ¿no? Tenemos que cambiar la dirección y a partir de ahí, bueno, pues mejorar, ¿no? Porque en ese sentido, los seres humanos siempre buscan mejorar a partir de sus planes. Y bueno, pues en ese sentido, eh, podemos establecer que un plan de implementación estratégica o como se conocen los SIPs, ¿no? Es el documento que se utiliza para definir la estrategia de implementación. Ya es lo que ya es el definitivo, es el que se presentó ya a la dirección general, es el que se presentó por parte de el equipo de planeación estratégica a todos los directores y gerentes y por lo tanto es el que va a correr, digamos, de una u otra manera. Por lo general describe los recursos con los que necesitamos empezar nuestra planeación estratégica, aunque algunos ya los hayamos destinado. ¿A qué me refiero? Tal vez necesitábamos una actualización de equipo de trabajo y a lo mejor ya lo hicimos. Tal vez necesitábamos un proceso de capacitación previo para algunas personas que estaban desfasadas en términos de conocimientos, ya lo hicimos. Y entonces en ese sentido también se describían los recursos que ya hemos dispersado en procesos, en meses anteriores. Eh, los supuestos resultados que vamos a lograr, o sea, a partir de los primeros 12 meses tenemos que ver esto
y esto se va a tener que notar y estas van a ser las métricas que les vamos a pedir a los gerentes y a los directivos que empiecen a evaluar. Con lo que obviamente los gerentes pues, van a empezar a tener ciertas preguntas y bueno, se les hará llegar un cuadernillo de trabajo donde se les explique las métricas. Obviamente, esas métricas también son buena parte emitidas por ellos, ¿no? Porque finalmente ellos son los expertos de cada área y entonces nada más se llega a un consenso de cuáles son los procesos de medición. Los resultados a largo plazo, que obviamente pues es la suma de los cortos, y las funciones y responsabilidades dentro de las partes presupuestales. Esto es cómo vamos a ir obteniendo los recursos o el dinero que se va a necesitar para la implementación estratégica. Puede que la gente o puede que los colaboradores no lo noten, que están dentro de ya un proceso de cambio estratégico, pero sí van a empezar a ver cierta maquinaria nueva, cierto equipo nuevo, ciertos arreglos en la empresa que de repente son muy necesarios y vamos a ver técnicas de recursos humanos para mejorar el desempeño de los trabajadores, ¿no? Y esto, de alguna otra manera, les empieza a llamar la atención. Sí tenemos que hacer ver que estamos en un proceso de cambio estratégico y que con ello, si lo logramos, pues obviamente va a haber un beneficio mutuo, que esa es una de las partes bien importantes que no se identifica, ¿no? O sea, quieren que trabaje mejor, quieren que trabaje más o quieren que haga mejor las cosas. Sí, pero ¿qué va a venir, no? Y entonces ahí debe de irse desarrollando poco a poco para que no les tome por sorpresa y no lo quieran evitar, ¿no? Porque eso nos suele pasar. Eh, una vez establecido el plan y comunicado a los directivos, va a ir bajando en cadena o se van a ir viendo los recursos cómo se van destinando. Luego vamos a pasar al desarrollo de procedimientos para la implementación estratégica, ¿no? Y en ese sentido, ya es cuando le dices al empleado, el gerente va a tener su junta con sus unidades y les va a decir, estos van a ser los pequeños ajustes que vamos a realizar donde el proceso de implementación estratégica pues va a sugerir, primero que nada, la planificación organizacional, también llamado diseño organizacional o diseño estructural. Y es el proceso de alto nivel, fíjense, de alto nivel, o sea, para los directivos o gerentes, donde vamos a determinar al gerente de recursos humanos le corresponde este objetivo, ¿no? Y bajo este objetivo, estas son los elementos que tienes que cumplir, estas son las métricas que tienes que cumplir y estos son los resultados que tienes que presentar, ¿no? Eh, Vamos a dar, normalmente aquí se da un proceso de 2 meses para que cada departamento intente sacar todos sus pendientes, todo el trabajo que tiene pendiente, que ya está programado dentro de la planeación, lo saque. ¿No? Aquellos trabajos que de alguna otra manera no han sido terminados, no han sido pulidos, que no han sido entregados, reportes que no han sido mandados, es el momento de que se manden. Y una vez que se manden, posteriores a esos 2 meses, pues empezamos ahora sí con la nueva estructura y obviamente con las nuevas métricas. A partir de ahí, bueno, pues ya no hay vuelta atrás y el proceso de ajuste será un poquito difícil para todos porque es difícil emprender algo nuevo y prueba de ello, seguramente ustedes hace algunos 2 años y medio, me imagino, 2 años, 7 meses, levantarse el sábado y escuchar a un señor hablar debe ser difícil, ¿no? Y a esto hacerlo todos los sábados durante, repito, 2 años, 7 meses, ¿no? Los primeros meses debieron de haber sido difíciles, e incluso me imagino que hay momentos que en la actualidad todavía siguen siendo difíciles, pero que ya son menos complicados. Entonces aquí el proceso de ajuste va a requerir cierto nivel de flexibilidad, de adaptación y sobre todo de que no hagamos berrinche porque tenemos más trabajo. Luego, en la parte número 2, vendrá el proceso de gestión estratégica, donde es el esfuerzo continuo para administrar una empresa en la que incluye tanto las decisiones como las
acciones, que las dos tienen que fluir en concordancia, ¿no? Yo tengo que establecer mis decisiones naturales que van corriendo en la empresa, pero también mis acciones encaminadas a la gestión estratégica, ¿no? Y para ello, en teoría, repito, ya deberían de haber tenido cierto nivel de instrucción todos los directivos, todos los mandos medios hacia arriba, para que empiecen a trabajar pues en esta concordancia de hacer las dos cosas a la vez. Por lo tanto, la gestión estratégica continúa y puede informar a la planificación organizacional. El propósito es que se complementen lo estratégico con lo organizacional y que esto proporcione una estrategia que permita que todos los objetivos, tanto los cotidianos o los comunes, contra los estratégicos, se complementen. Y aquí estamos hablando de una administración ya de alto nivel, ya de alto vuelo, donde sí se requiere eh, gentes muy preparadas, la verdad, gentes con mucha experiencia y gentes que tengan la clara noción de qué es una cosa y qué es la otra. ¿A qué me refiero? Deben tener muy claro qué es una gestión, una planificación organizacional, qué es lo del día a día y qué es una planificación estratégica, que es un elemento que se va incorporando a lo estratégico y que nos va a ir dando resultados, pues, en el corto y en el mediano plazo y en el largo plazo, pero que se complementa con lo organizacional. Entonces aquí sí requerimos gente que esté muy en el entendido de qué es lo que quiere la empresa, cómo lo quiere la empresa y que la empresa está pidiéndote pues prácticamente cada mes resultados y aparte esos resultados se deben de ver físicamente. Eh, eh, no sé si alguna vez, seguramente sí, han hecho alguna modificación en su casa y una vez que terminas, tú dices, oye, qué bien quedó, ¿no? O sea, sí se nota, ¿no? Se nota que hay algo nuevo, que algo está cambiando y en la empresa así debe de funcionar. Y esto los enlaza con el punto número 3, que es la gestión del cambio. Y en la gestión del cambio, pues estamos preparando y gestionando la planificación organizacional desde el proceso y la cultura de alto nivel. Ojo ahí, del alto nivel, ¿no? Que se va a traducir en las funciones individuales y la gestión eficaz del cambio implica una estrategia y un monitoreo cuidadoso que pueda planificar el cambio en lugar de reaccionar a él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la empresa, aunque tengamos un puesto administrativo bajo, nosotros de todos modos hemos sido tomados en cuenta para este cambio, ¿no? Este cambio que luego nos va a dar una gestión estratégica y por lo tanto necesitamos tener un buen equipo de capacitadores, un buen equipo de agentes que nos hayan introducido en la planificación estratégica y debemos tener un buen equipo de gestión estratégica que incorpore mi puesto a todo el proceso, ¿no? Y entonces es ahí donde todo se enlaza, por eso les decía que esto es administración en su más pura expresión, ¿no? Por lo tanto, y eso nos da paso al punto número 3, que es la planificación diferenciada, donde nos habla de que es un método de reordenación que se puede utilizar para identificar qué recursos necesita una área o qué recursos y con qué frecuencia lo requiere. Esto implica, repito, un estudio previo, ¿no? Aquí ya sabemos que cada cierto tiempo tenemos que dotar al equipo de cierto tipo de recursos y no es fácil, ¿eh? No es fácil porque de repente son recursos. Y yo lo comparo mucho con el niño que va a la primaria, con el niño que va a la secundaria, donde todos los días le estás pidiendo algo y ese algo forzosamente le suma a su proceso cognitivo o a su proceso de formación, pero es difícil, ¿no? Para los papás de estar todos los días estar soltando dinero, ¿no? Independientemente de los gastos que tiene la casa, independientemente de los gastos que tienen los papás, el papá o la mamá, ¿no? Entonces,
ahí sí estaríamos en una situación donde sabemos que no podemos evitar los recursos y que si los evitamos, bueno, pues entonces el plan estratégico se va a ir deteniendo, aunque a lo mejor de entrada no lo veamos, sí va a suceder. El segundo punto, separar los elementos de su lista de reordenación en tres categorías, ¿no? La reordenación de recursos tiene que ver con aquellos recursos normales que necesitamos para existir, ¿no? Desde el tóner de la impresora por departamento hasta pues plumas, folders y toda esta cosa que son como elementos básicos que nosotros tenemos. Elementos básicos como equipo de cómputo, porque de repente sí, eh, luego trabajan con cada cosa en las empresas que sí te sorprendes. Los elementos regulares, cosas que no son cotidianas, pero que sí requerimos para poder trabajar. Y dentro de esos elementos encontramos el mobiliario y el equipo. Yo sé que para las empresas es muy, muy difícil hacerse de recursos para cambiar el mobiliario y equipo, pero sí deberíamos tener un proceso de inventariado de qué recursos administrativos o qué recursos de mobiliario se van a ir desgastando, ¿no? O que ya cumplieron su vida útil. Porque sí, o sea, a veces no le damos mucha importancia porque, bueno, pues la vida así es y la vida tiene que seguir. Pero encontramos espacios de trabajo que no son propicios para una gestión estratégica de alto nivel, ¿no? Y entonces, tú no puedes pedir gestiones estratégicas de alto nivel con mobiliario y equipo de mala calidad, ¿no? Entonces, ahí choca. Por eso les decía que no es fácil la cantidad de recursos que destinamos, pero son necesarios. Y luego aquí los recursos raros que nosotros tendríamos que adquirir, ¿no? Que tienen que ver con ciertos ajustes, con ciertos elementos que están totalmente imprevistos. Por ejemplo, en algunas empresas, en, 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 en diferentes zonas de Querétaro, no tienen aire acondicionado, no están diseñadas para el aire acondicionado, o nunca fueron diseñadas para el aire acondicionado. Este, y entonces la gente no se queja. En Querétaro la gente no suele no quejarse, suelen estar como unos años atrás de la Ciudad de México. Son más de, bueno, no está, yo lo compro, ¿no? Y listo. Y entonces la gente compra sus ventiladores y eso genera un gasto ¿de qué? De luz, porque por muy poco que sea el ventilador, por muy pequeñito que sea, está generando luz que la empresa no tenía considerado y por lo tanto es un recurso que se tiene que destinar porque hace 2 meses pagaban, no sé, 80,000 pesos de luz y hoy les viene un recibo de 95,000 pesos, ¿no? Producido porque nunca la empresa fue planeada para ese elemento. Y de repente tú dices, oye, ¿por qué subió tanto? Y ya empiezas a analizar y dices, ah, por los ventiladores, ¿no? Por los ventiladores porque la empresa nunca fue diseñada. Y son casos que sí pasan desafortunadamente y que ustedes dirán, profesor, pero eso no lo debieron de haber planeado. Sí, sí se planeó. O sea, el arquitecto y el ingeniero que diseñó la estructura de la empresa dijo, aquí debe de ir el aire acondicionado, pero la empresa, ¿qué dijo en ese momento? No, no lo vamos a ahorrar. Aquí no hace tanto calor, aquí el clima hace 20 años era de máxima de 25, mínima de 12, ¿no? Aquí no se necesita, pero las cosas cambian y entonces ahí son gastos raros que pues, son imprevistos, pero que vamos a tener que tomar. Y estos elementos nos aproximan a los recursos que tenemos que tener listos, a los recursos que deben estar listos y a cómo tenemos que ir ejerciendo nuestros recursos presupuestales para que la planeación estratégica se dé. Y esta planificación diferencial puede ser que la tengamos ya dentro del plan o puede ser que la tengamos como un elemento de respaldo. Aquí ya dependerá pues de la administración y del proceso del plan que se haya desarrollado para poder contemplarlo, ¿no? Pero de que se tiene que contemplar, se tiene que contemplar. Luego vendría el desarrollo de presupuestos para la implementación estratégica, lo que les decía, la gestión de los recursos y esa gestión de recursos
pues cómo se tiene que ir implementando, ¿no? No sé si en algún momento han decidido construir o hacer un cambio en su casa, implica una gran cantidad de movimientos, ¿no? Normalmente la familia mexicana o el mexicano dice primero ahorro y luego ya destino, ¿no? Aunque esta cantidad de ahorro sabemos, o por lo menos estamos en el entendido, que no será totalmente suficiente, sino que en la marcha de la construcción, de la remodelación de nuestro hogar, pues va a haber cosas que no teníamos contempladas y que pues vamos a tener que destinar ciertos recursos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues las empresas también trabajan exactamente bajo la misma lógica, ¿no? Y por lo tanto el presupuesto representa la última etapa, es decir, la de evaluación y control expresada en términos de ¿qué? Del dinero, de las diversas áreas o unidades de la empresa como parte de sus planes de acción a corto plazo, porque recuerden que la parte presupuestal se hace por año, ¿no? O sea, no podemos hacer un presupuesto a largo plazo porque en términos de ingreso de recursos, pues estos no se miden así contablemente, ¿no? Entonces, todo presupuesto será ejecutado por un año y todo esto enmarcado dentro del plan estratégico, adaptado inicialmente por la empresa y determinado por las acciones de la alta dirección, ¿no? Hay algunas empresas que inician con un aumento salarial que puede no ser sustancial, pero que al final de cuentas es un aumento, ¿no? Que puede ser dentro del 4 o 5%, que ustedes dirán, profesor, eso no es nada. Pues sí, pero finalmente es recurso, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un hijo y a su hijo que va a la secundaria les dan 5 pesos y de repente el niño te dice, mamá, necesito 8 pesos diarios. Y tú dices, bueno, son 3 pesos, pero si suman esos 3 pesos por 5 días, y esos 5 días por 4 semanas, ya van viendo que no son tan poquitos. Lo mismo sucede con la empresa, ¿no? O sea, muchas empresas inician así para que el proceso sea menos doloroso, pero pues finalmente hay que sacar ese recurso, ¿no? Más allá del dinero que tenían establecido. También hay que analizar, en el caso del dinero, por la carga fiscal, ¿no? Si conviene un aumento o si mejor conviene un bono. Pero si es así, bueno, pues también tendremos que sacar el recurso. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar con el ciclo presupuestario, ¿no? Que se van a dar una serie de etapas sucesivas interrelacionadas entre sí que van a estar eh, amoldadas de acuerdo al tipo de negocio, estilo de dirección e influencia de acuerdo al entorno nacional e internacional, que se termina plasmando en la adaptación de una cultura organizacional. Nosotros sabíamos, por datos que nos da la economía global, que este año va a ser de adquisiciones por parte del consumidor final, sí, pero no tanto como el 2023. En este año las compras van a ser un poquito más lentas, menos dinámicas en términos generales. Y van a ser menos dinámicas por varias circunstancias. Primero que nada, bueno, porque tenemos una sequía muy fuerte en la parte de América Latina, o, ¿no? En este caso en Panamá, y esto iba a retrasar las entradas de mercancías, ¿no? Por el otro lado, vamos a tener procesos electorales en más de 20 países, ¿no? En este año, lo que hace que pues, la economía esté como a la expectativa, ¿no? Sobre todo las grandes economías, no sé si estén enterados, pero los Estados Unidos están en proceso de elección y de juicio, ¿no? Contra uno de sus candidatos, y eso hace que la industria esté como a la expectativa. En México estamos exactamente igual, y si sumamos los 130 millones con los 330 millones de habitantes de los dos países, pues ya hablamos de una cantidad realmente muy considerada, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues las empresas en este año cargan un elemento presupuestal mucho más modesto que, por ejemplo, en el año 2023. Incluso no sé si ustedes se han percatado o si ustedes lo han resentido, que han estado comprando menos.
por efecto del precio o por efecto de que dicen, no, vamos a ser cautos. No sé si ustedes lo resientan, pero si no lo han resentido ahorita, después del segundo semestre, a partir de junio, seguramente lo van a resentir. Porque va a haber un proceso de ajuste e incluso en cada proceso de elecciones en México siempre hay una fase donde la gente está a la expectativa porque realmente no sabe qué va a pasar, aunque las intenciones de todos los candidatos sean las mejores, al final pues no sabemos a la hora de tomar las decisiones qué vaya a pasar. Y en ese sentido, dentro del ciclo presupuestal vamos a tener dos variables. La primera, el marco establecido por la alta dirección hacia los centros de dirección para la elaboración de sus planes de acción, programas y presupuestos. Esto es, a ver, recursos humanos, ¿qué vas a hacer en los 12 meses? Tengo que pagar nómina, tengo que pagar eh, 6 cursos de capacitación, tengo que hacer la fiesta de fin de año, es un ejemplo, ¿eh? La fiesta de fin de año y tengo que hacer contrataciones de 25 30 personas. Ok, esos son tus planes de acción. Ahora dime cuáles son tus programas. Pues fíjate que la capacitación número 1 va a ser sobre la inteligencia emocional en sus fases tempranas, ¿no? Y eso, y luego vamos al presupuesto. ¿Y eso cuánto te va a costar? Pues ese proceso de capacitación me va a costar eh, 20,000 pesos, ¿no? También es solamente un dato al azar. Y a partir de esos elementos, nosotros ya podemos ir, pues el presupuesto total de recursos humanos para 2024, bueno, que esto ya se hizo, será porque estamos pagando nómina, recuerden, será de 12 millones de pesos, ¿no? Y así cada departamento, más, y ojo, más la parte de gestión estratégica. Y luego vamos en su parte número 2 a la parte de los centros de responsabilidades y dentro de los centros de responsabilidades establecidos para cada unidad de operación, la cual se programan las actividades presupuestarios dentro del plazo establecido por la alta dirección. O sea, necesitamos que las acciones se vean reflejadas, ¿no? Y si dijiste que ibas a hacer una conferencia o un curso de capacitación de la inteligencia emocional en sus fases tempranas, ¿dónde está? Porque no lo estamos viendo, ¿no? Y entonces ahí, bueno, todo engancha, ¿no? Todo embona y aquí pues nadie dice que va a hacer ciertas cosas y no las hace. Y entonces esas son las maneras en las cuales pues nosotros de alguna u otra manera estamos en control de la parte de los ciclos presupuestales. Luego, en su parte número 3, hablamos de la coordinación y negociación de los miembros de las áreas de cada actividad para su ejecución, de acuerdo a la experiencia adquirida en anteriores procesos presupuestarios, así como las contingencias que puedan plantearse. Aquí ya estamos haciendo el presupuesto y una vez que lo estamos haciendo, dices, oye, pues, y si consideramos esto, oye, y si consideramos lo otro, oye, y si consideramos que la candidata de los rojos va a ganar, y el otro dice, no, van a ganar los guindas, ¿no? Y si la gana, y entonces ahí debes trabajar un protocolo donde digas, oye, y si la candidata de los rojos gana, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque no podemos asegurar que no vaya a suceder, ¿no? Incluso, pues, en política puede suceder todo. Entonces, en ese sentido, sí se utilizan estos eh, hipotéticas momentos que cambian lo que ya teníamos determinado y de alguna otra manera tendremos que ajustar. Aunque esto ya es más un elemento de planeación estratégica bajo la visión de que una realidad, ¿no? En el número 4, la aprobación por parte de la alta dirección luego de los ajustes necesarios al finalizar el proceso de elaboración presupuestal de las unidades operativas, siguiendo la estructura formal por las personas encargadas de establecer las conexiones entre los centros de responsabilidad y ahí está mal escrito, los altos mandos debe ser, o los altos montos, no sé ahí, porque por ejemplo, nosotros hay momentos en que la gente dice, llevo 3 años sin aumento y sí quiero ya que me aumente, ¿no? Y entonces llegas con tu jefe y dices, auménteme. Y obviamente el jefe sabe que necesitas un aumento, que no sabe por qué no lo habías pedido, pero que lo necesitabas. Y entonces a partir de ahí, pues entonces tiene que hacer un proceso de ajuste, que repito,
puede que no sea mucho dinero, pero al final es dinero que tú tienes que sacar que no tenías que contemplar. Entonces, hay que visualizar que hay elementos que pueden darse y que pues, necesitamos considerarlos, ¿no? Y luego, en el número 5, el seguimiento necesario para establecer el grado de precisión entre el proyecto dentro del presupuesto y lo real que permitirá corregir en el futuro las fallas o equivocaciones que pudieran haberse cometido. Aquí siempre va a haber un ajuste, repito, en las partes presupuestales siempre va a haber un ajuste que se tiene considerado porque no lo vimos, porque no lo consideramos o porque simplemente en ese momento no estaba latente ese cambio, ¿no? De repente, por ejemplo, viene la parte de TikTok que en Estados Unidos quieren cancelarlo, quieren que no exista si no se vende a una empresa norteamericana. Y entonces a partir de ahí, mucho creador de contenido de TikTok en Estados Unidos, muchas personas que estaban haciendo su publicidad a través de TikTok pues no la van a poder hacer, muchachos. Y eso le va a quitar producción, ¿no? Es una jugada bien complicada por parte de los norteamericanos, porque es dinero, es mucho, mucho dinero que gira TikTok, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ahí habrá gente que sí se queje y que eso determine ciertas preferencias electorales. Pero bueno, pues así actúan los vecinos del norte, siempre lo han hecho así y lo que no lo compran lo arrebatan, ¿no? O sea, es su manera. Y como les ha funcionado durante muchos años, pues lo seguirán haciendo hasta que ya no les funcione. Entonces aquí ese elemento tiene que ver con este punto, ¿no? ¿No? ¿Qué ajustes presupuestales nosotros tenemos que hacer? ¿No? Imagínense que nosotros somos una empresa realmente modesta que está en proceso de planeación estratégica y le quita su fuente de publicidad número uno. Y aparte publicidad gratuita, ¿no? Porque realmente es gratuita. Y a partir de ahí, pues entonces sí empiezas a decir, chin, chin, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Seguramente, pues los directivos tendrán ya como un escenario en caso de que se dé o no se dé, pero al final sí te cambia la jugada, ¿no? Y a partir de eso, y esto lo enlazamos con una cosa que nosotros conocemos como los modelos de despliegue, ¿no? Y los modelos de despliegue hacen referencia a la implementación en la empresa de planes estratégicos por cada una de las áreas de la empresa o planes estratégicos en general, donde un modelo de despliegue es un modelo base sobre el cual se gestiona una organización o áreas específicas. ¿No? Y estos modelos de despliegue son varios y el primer modelo es el modelo Hoshin y obviamente el nombre es japonés, ¿no? Y este modelo trata de alcanzar metas grandes y significativas que cambien positivamente la organización. Fíjense, este modelo de despliegue no busca que nosotros seamos mejores, sino por la falta de recursos, busca que nosotros cumplamos con, por ejemplo, enfoques de ventas y que esos enfoques de venta nos permitan el cambio estratégico, donde los objetivos de avance pueden tratarse de nuevos productos, nuevos mercados o nuevos modelos de negocio, ¿no? Y estos pueden tardar entre 3 y 5 años, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el iPhone, ¿no? El iPhone era una meta que se creía imposible, ¿no? Y en 2017 se logra. Y a partir de 2017, bueno, pues ya sabemos la historia de la manzana, ¿no? Y sus iPhone. Pero esto es basado en modelos, el modelo Shinkansen, donde, pues, repito, y lo vuelvo a leer, se trata de alcanzar metas grandes y significativas, ¿no? Eh, Ejemplo, un trabajador termina la licenciatura y empieza a trabajar y a los 3 años el trabajador dice, yo tengo que ser gerente, ¿no? Puede ser que en los 3 años llegue a la gerencia, pero obviamente en ese camino va a tener que dejar cosas, tirar cosas y abstenerse de cosas. Pero la meta es tan grande y tan significativa que tú dices, vale la pena.
¿no? Y así las empresas trabajan. Ya después la empresa tendrá que, pues, o la persona, lamer las heridas, curarse sus traumas y reestructurar todo lo que perdió, ¿no? Si es que es posible. Pero finalmente es una forma de trabajar. Este modelo fue muy utilizado, terminando la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los ochentas, porque, bueno, Japón había sido destruido totalmente y no tenía nada, y entonces lo que buscaban eran metas grandes y significativas. Este modelo también es una técnica para crear y mantener abiertos bucles de retroalimentación. Un bucle es algo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo en todos los niveles de la jerarquía organizacional, al establecer un flujo de dos direcciones de intercambio de qué, de información. Esto le sirve a la empresa para estar siempre atento de aquellos elementos que no se están dando conforme conforme las metas o la meta que habíamos decidido. En su forma original, la aplicación del modelo Hoshin es vertical, lo que significa que los niveles superiores de la gestión establecen los objetivos para la empresa y preparan los presupuestos estratégicos. Y de alguna otra manera, no nos preocupamos en lo pequeño, nos preocupamos simple y sencillamente en lo que se va a ver, aunque pues, esto no necesariamente sea muy bueno. En el segundo número dos, en el método número dos, tenemos el Rinkushu, ¿no? Otro modelo japonés, que este modelo es un proceso de toma de decisiones y aprobaciones de maneras sistemáticas, ¿no? Donde vamos a marcar qué decisiones debemos tomar y esas decisiones, cómo se van a repetir. Y una vez que se repitan, yo ya no voy a utilizar tiempo en determinar si hago un análisis o no, simplemente que ejecuto, ¿no? Y por lo tanto, hacemos un documento o creamos un documento que contiene toda la información necesaria para la toma de una decisión con respecto a algún cambio que se desea proponer. En general se utiliza para cambios importantes o inversiones considerables, ¿no? Pero se puede utilizar en cualquier cosa, ¿no? ¿Cuándo corremos a una persona? Ah, pues la corremos por baja productividad, la corremos porque está en un estado inconveniente en la empresa, la corremos por tres faltas, la corremos porque desarrolló violencia de género, ¿no? Hoy en día. ¡Pum! Ya no hay más. Oigan, que pasa un año, una persona tuvo violencia de género con otra. ¿Qué hacemos? Pues nada, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el modelo? El modelo Rihushu, punto, corre. Está dentro de los parámetros que están dentro del despido justificado. Pum, corre, ¿no? No lo analizamos, no le damos tiempo de pensar si, ya la estaban molestando, a él lo estaban molestando, no le damos tiempo a nada, ¿no? Simplemente tomamos una decisión preestablecida que nos ha dado resultado en anteriores situaciones y lo hacemos, ¿no? Y así para todo. Obviamente aquí, pues, hay la ley federal del trabajo, pero es un ejemplo perfecto, ¿no? Del modelo Rinjushu. Y estos dos modelos de despliegue, la verdad es que son bien necesarios a la hora de la toma de decisiones de lo cotidiano en la gestión estratégica y en cómo va fluyendo el plan. Y por lo tanto, son necesarios en toda la empresa. Hay otros modelos, pero estos dos son como los base, ¿no? Ya los demás nos llevan un poquito de más tiempo y los vamos a ver algunos otros en el último tema, en el tema número 6. No sé si tengan alguna duda, muchachos, porque me queda un minutito. Y si no la tienen, bueno, pues ahí la dejaríamos. Y pues les mando sus actividades el día lunes o martes. ¿Sale? Perfecto, profe. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, profe. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.